Y un saludo a los estelares, a Francisco Ibieta. Muy buenos días, Francisco. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo con mucho ánimo de día viernes. Muy buenos días, Francisco. Enrique, buenos días. Enrique Nostroza. Buenos días, Álvaro, Joyce. ¿Cómo están? Muy bien, Francisco. muy bien, muy bien. Bueno, ahí estamos ya todos conectados vía Skype con nuestros estelares de día viernes y con todo esto que está pasando en el gobierno, fundamentalmente. Francisco Ibieta, ¿es difícil ser partidario del gobierno por estos días o no? ¿Es complejo? No, Álvaro, no es difícil ser partidario de un gobierno. Lo que es difícil de repente es entender ciertas cosas que se producen, ciertas descoordinaciones, como en todo gobierno. Yo no dramatizo la carta, por ejemplo, que salió ayer. Creo que es un error, pero tampoco es algo tan grave. Pero uno, cuando está con un gobierno, está con un gobierno. Y no siempre se comparte el 100% de las cosas. Y eso pasa hasta en las familias. Entonces, no hay que dramatizar las cosas cuando uno no está de acuerdo con algo. Es verdad. Sin embargo, antes de entregarle la palabra a Enrique Nostroza, a mí me gustaría decir algo, Francisco. Se está preparando, sí. Enrique, con cara ahí. De circunspecto. A mí me gustaría decir lo siguiente. Creo yo que lo de la carta de ayer, puede haber auditores y auditoras que no lo sepan, pero fue una carta que se mandó a distintos diarios de Santiago y que por lo menos la tercera la publicó y que firmaron los componentes o los miembros del comité político de la moneda, ¿cierto? Así es. En donde ellos básicamente dicen que no hay diferencias al interior del comité político respecto que están de todos la de decisión. acuerdo. Todos de acuerdo. Entonces, claro, ayer tú mismo, Francisco, lo dijiste, en realidad la lectura que uno hace es que hubo efectivamente disenso y que algo pasó en función de esta decisión que parece que tomó el presidente escuchando a nadie, o a pocos, o a algunos no más, y que hubo disenso al interior del gobierno. Entonces, lo que yo planteo es lo siguiente, digo, 2 puntos. El país los está observando. ¿Por qué digo esto? Por una razón muy simple. Cuando uno forma parte de un gobierno frente a una cierta decisión de quien más manda, en este caso el presidente de la República, respecto de la cual uno no está de acuerdo, tiene básicamente 3 alternativas. Al interior de la oficina donde se está conversando, uno le hace ver al presidente cuál es su opinión. Puede estar o no de acuerdo, claro. Evidente, que es lo que corresponde. Para eso uno es ministro, asesor, o en fin, gobernador, intendente, lo que sea. Si el presidente persiste en su posición, respecto de la cual uno no está de acuerdo, surgen las otras 2 alternativas. Seguir en el gobierno, ¿cierto? En cuyo caso uno tiene que seguir fielmente las directrices del presidente de la República, aunque no las comparta. En público y en privado uno tiene que ser leal con el presidente. Y la otra alternativa es irse. Irse, claro, no estoy cómodo, me voy. Me voy. Pocos la toman. Claro, exactamente. La otra alternativa es irse. Y yo tengo la impresión de que aquí hay un problema grave, en el sentido de que hay desacuerdo, pero nadie se va. Por ahí decían que se iba una persona. La ministra Carla Rubilar. Pero lo que digo yo es que el presidente parece estar solo y eso es preocupante. Y las personas que están con él no están de acuerdo con las decisiones que toma, pero siguen en el gobierno. Enrique Nostroza. ¿Sabes qué? No, perdón, es que yo tengo que hacerme cargo de lo que dijiste, Álvaro. Discúlpame un momento, Francisco, porque yo creo que en estos temas, tratando de hacer un análisis político, no hay que desconocer que estamos en una crisis. Yo creo, a eso voy yo. En una crisis política. Y hay cosas que se han hecho de una manera... ¿Cuáles son los elementos de esta crisis? El gobierno no tiene mayoría parlamentaria, no tiene apoyo político. En su propio... Ayer, 31 senadores, por lo tanto, 7 senadores de partido oficialista, apoyaron el paso de este proyecto de tercer retiro por el Senado. El senador Chaguán, que se había transformado en RN en un bastión de defensa del gobierno, hizo una crítica muy dura respecto a que ni siquiera hasta las 2:30 del día, 1 de la tarde, no llegaban ni siquiera los ministros al hemiciclo. Sí, claro. A defender el gobierno. Y esto se suma a 2 cosas que yo creo que, uno, el episodio de la carta, que claramente más bien los expertos comunicacionales señalan que es un caso grave, digamos, de un error, porque cuando uno quiere
reafirmar una tesis lo que hace es hacer eso, decimos desmentirla, digamos. Lo que trataron de hacer es decir, ¿sabes qué? Tenemos un problema. Claro. Tenemos un problema al interior del equipo político. Además, Y jamás otro con una dato- carta al diario. Nunca, pues, Claro, Francisco. sí, o sea, llegamos a Sí, yo niveles bien bajos. comparto. Pero lo tercero, un tema que pasa a corbata, es que además ayer en algunos medios raramente se generó una filtración de unas supuestas intervenciones telefónicas en el marco de este caso grave de corrupción Mm, que afecta a muchos municipios de Chile sobre esta empresa Itelecom, sí. donde supuestamente habrían pagos destinados a hoy día ministro del Interior cuando era alcalde de Estación Central. Entonces, además se suma a que el jefe político de la moneda tiene una situación que es bastante grave. En ese caldo pasamos, y permíteme decirlo, que pasamos a un momento donde el gobierno, más bien ayer todos esperamos que saliera con alguna respuesta. En general hay poco espacio. La presidenta del Senado abrió un espacio de negociación. Yo no sé si el gobierno tendrá primero la habilidad política y el respaldo suficiente de sus huestes para efecto de poder llevar adelante un proceso de iniciativa política en poco tiempo, que además lo enfrenta frente a corto plazo en una elección que claramente puede tener costos para Chile Vamos que pueden ser muy graves. Francisco, tú estabas ahí con la palabra. Sí, lo que pasa es que, mira, hay que ver las cosas siempre desde arriba, desde una perspectiva que para salir un poco de la chimuchina, y cuando uno lo mira desde arriba, lo que ve es que efectivamente, como dice Enrique, Chile está en una crisis. Está en una crisis sanitaria, está en una crisis económica y está en una crisis política. Pero cuando pasan estas cosas, lo que se espera de una oposición es que cuide la democracia. Y hoy día, como no existe una oposición que esté preocupada de cuidar la democracia, sino que hoy día, perdónenme, pero la oposición está preocupada de qué. ¿Saben de qué está preocupada usted la oposición? Está preocupada de qué hacer con Pamela Giles. Entonces, como están en un festival del tironeo del populismo, de quién dice la frase más bonita contra el gobierno, resulta que nadie está pensando en el país, nadie está pensando en el futuro del país. Y cuando tú te enfrentas a una oposición tan mezquina que hoy día compite por los titulares más rimbombantes en el diario, pasan estas cosas. Gracias a Dios hay gente como Felipe Arboe, por ejemplo, como Correa Sutil, que salen rebatiendo una alucinación de creatividad que tuvo Barraza Yatria con respecto a la acusación, con respecto a la Convención Constitucional. Existe gente todavía que quiere dialogar, que quiere llegar a acuerdos y que quiere respetar las normas como están, pero lamentablemente esa gente hoy día no está en el Congreso. Recordemos lo que dijo un gran personaje de la concertación hace unos meses atrás, dijo, tenemos el peor Congreso de la historia. No lo dice alguien de la derecha, lo dice alguien de sensibilidad de centro-izquierda. Entonces, tomemos las cosas en su mérito también. Obviamente que el presidente está en un mal momento y le están dando por todos lados, pero hoy día lo que corresponde es llamar a que la oposición construya una base para cuidar la democracia, porque eso hoy día no está pasando. Pero permíteme una cosa, solo porque me quiero hacer cargo de un punto. Yo no soy, o sea, cuando se habla, digamos, que el peor Congreso, eso es parte, digamos, yo creo que esas cosas socavan la democracia. El Congreso es el que fue electo por los ciudadanos, y eso es parte de la convicción democrática, primero. Y fíjate que ayer cuando tú hablas de la oposición, que hay una responsabilidad, competencia por sacar la frase más rimbombante, fíjate la principal líder institucional de la oposición, la presidenta del Senado. No. El personaje público de la oposición, declaradamente de oposición, porque ella cuando asumió dijo, mira, yo voy a tratar de unir la oposición, y lo ha tratado de hacerlo. Señaló en el Congreso que pide un espacio al presidente para efecto que retroceda, y pide ya de que se entablece un espacio de negociación. Eso previo a que el presidente de la República se reuniera con los partidos. ¿Qué uno hubiera esperado después de ese gesto de la presidenta del Senado? Es que el presidente hubiera recogido el guante a través del equipo político. Enrique, ¿Quién habló ayer después de la reunión de la C? Pero permíteme, déjame terminar. Es que ¿Quién habló ayer? En En mi opinión, no la tuya. ¿Quién terminó ayer hablando después de esta reunión? Macaya Los presidentes de Prodas, partido. ¿no? Sí. No hubo Pronunciamiento del una gobierno. vocería de parte del gobierno. Entonces, creo que desde ese punto de vista yo quiero dejar meridianamente claro de que la oposición ha transmitido voluntad de diálogo,
pero lamentablemente hasta la hora no ha sido recogido en forma activa y pública. Te voy a decir lo siguiente, Hace una semana atrás, Pamela Giles le dijo al presidente, yo abandono mi carrera presidencial si usted retira el requerimiento del Tribunal Constitucional. O sea, lo que hizo Yarna Proboste ayer no tiene nada de distinto a lo que hizo la Pamela Giles la semana pasada. Entonces, no me hablemos de que es un liderazgo de la oposición. Perdón, está repitiendo lo que ya dijo Pamela Giles. Entonces, Francisco, Enrique, hoy día la música la pone la izquierda extrema. Toda la oposición baila al ritmo de ella. Dejemos hablar a Joyce. ¿Puedo hacer un punto? No es una candidata, es una autoridad que es la que representa al Poder Legislativo. Y recordé, mira, y aquí hay una cosa, ella dice, nos humilla que habla en nombre de la patria, y además cita a Eduardo Frei Montalva y además hay una condición. ¿Ustedes no se acuerdan del gesto hace unas semanas atrás cuando la dejan hablando sola? Imagínate Esa fue Adriana Muñoz. La presidenta anterior, pero en el fondo está hablando el mismo cargo y está hablando en el fondo desde lo que significa ese cargo y cómo deberíamos nosotros respetar las institucionalidades, así como cuando en otras oportunidades... Tomo tu punto y te digo, bueno, hoy día la persona de la institucionalidad del Senado está repitiendo lo que dijo Pamela Giles hace una semana, o sea, no hay nada nuevo. Yo sí rescato en el punto de lo que dijo la senadora Proboste, en llamar a una conversación para poder hacer una reforma tributaria para parar y frenar el tercer retiro. Yo creo que ese es un gesto, sí, que podría significar un liderazgo y una cierta representación de tratar de unir. Pero el pedirle al presidente, que retire el requerimiento del Tribunal Constitucional, lo dijo la Pamela Giles. Entonces, no me digan que ella está haciendo gestos de unión y de liderazgo, porque está repitiendo lo que dijo la Pamela. Claro, lo que pasa es que son digamos, niveles distintos, estaturas diferentes. Pero tratemos de hacer un análisis certero. Mira, a mí me permite, Enrique, muy brevemente, a mí lo que me preocupa como observador privilegiado de la realidad, como trato de definirme, es tratar de descubrir quién está gobernando, quién está tomando las decisiones, porque todos sabemos acá, los auditores también, las auditoras, que la política se hace de gestos que se van construyendo día con día, que van formando realidades. Entonces, no es gratuito que el senador Chaguán haya dicho no hay ni un ministro cuando se está discutiendo. No es casualidad que después que termina el comité político, que es anunciado a los medios de comunicación, el presidente cita a su comité político y se va a reunir después con los partidos de Chile Vamos a las 6:30 de la tarde. Termina la reunión, no habla nadie del gobierno. Cuando los seres humanos de este país estaban esperando del gobierno que dijera algo. Que alguien no dice nada. Entonces lo que uno interpreta, Francisco, lo que uno interpreta es que hay un problema de quién gobierna. ¿Quién comunica lo que se discute? Permíteme hacer un análisis, porque estamos tratando de hacer un análisis político. Aquí yo no pretendo convencerte en tu posición. Pero, ¿cuál es el punto que tenemos hoy día en el horizonte? En Chile Vamos hay una natural preocupación, para no decir temor, respecto a los efectos que tiene la elección que viene el 15 y 16 de mayo. Eso es lo que está detrás, y por lo tanto lo que tiene el gobierno es una situación donde incluso ningún candidato presidencial le ha demostrado apoyo. Entonces, estamos en una situación bien compleja, porque esta situación que tiene este componente electoral de preocupación sobre los partidos de Chile Vamos, tiene a un gobierno inactivo y con una crisis. Entonces, se requiere habilidad, liderazgo para salir rápidamente de este punto, porque si no, de verdad, los que más se complican son las personas que, como bien dice Álvaro, ayer esperaban con cierta esperanza de que de esa reunión saliera humo blanco sobre mayores ayudas para las personas, y lamentablemente eso no ocurrió. Francisco, mira, yo creo que es súper tu respuesta, Álvaro, o sea, la respuesta a tu pregunta es muy simple. Hoy día está gobernando un Congreso que no le gusta al gobierno que hay, y por lo tanto, a través de indicaciones y leyes inconstitucionales, lo que hace es tratar de gobernar y desestabilizar a un gobierno democráticamente elegido. ¿Por qué se presenta una ley de impuestos llamada a los súper ricos si el Congreso no tiene las atribuciones para legislar sobre eso?
¿Será ¿Por qué se presenta? Entonces, finalmente, hoy día tenemos un Congreso que está tratando de gobernar habiendo un presidente electo y que, como dijo Enrique, no es ni una novedad, no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, lo están poniendo entre la espada y la pared. Y lo de el tema electoral que se mezcló con el 10%, eso lamentablemente sucedió porque había un acuerdo antes de las elecciones de abril de que este tema se tratara después. Y como lamentablemente las elecciones se aplazaron, este tema se tuvo que discutir antes y por eso se mezcló el tema electoral con el tema. Pero no pongamos el del tema en la 10%. oposición, no pongamos el tema en la oposición, Francisco, porque frente a este escenario, si yo sigo tu línea argumental, solo 11 diputados de Chile Vamos terminaron con el gobierno en la votación del impuesto a los superricos. Pero si eso ya lo hemos comentado, ¿por qué pasó? Pero permíteme, y solo 12 terminaron haciendo, digamos, el gesto ayer de abstenerse o votar en contra respecto al proyecto del tercer retiro. Entonces, no digamos de que tenemos un problema respecto a la oposición lleva. Si aquí tenemos un problema que es más bien respecto a la conducción que está teniendo el gobierno frente a una crisis político-social bien compleja. Entonces, creo que intentamos generar un análisis. Aquí yo no pretendo convencerte, Francisco. Lo que yo pretendo es tratar de generar bases que permitan, desde este pequeño espacio, ayudar a que salgamos de esta crisis por el país. Sí, yo quiero rectificar algo que dije. Un segundo, Álvaro, porque yo quiero rectificar algo que dije. Yo dije que la oposición quiere gobernar. No, la verdad es que no es la oposición, es el Partido Comunista, el Frente Amplio, los que quieren gobernar, y como la izquierda democrática, entre comillas, no tiene agenda propia, no tiene más que sumarse al populismo y a estos cantos de sirena de la extrema izquierda. Yo creo que hay que agregar al análisis que digamos, para aprobar la reforma constitucional que permite el tercer retiro, o que pretende permitir el tercer retiro del 10%, a la oposición le faltan 2 votos de la derecha, ¿cierto? Porque son 26 votos. Puede que me esté equivocando, pero son 29. Son claro. 29 Sí, votos ¿para qué que se sacamos requerían cuenta? para 2/3. Pero espérate, Si este es un proyecto que ya está aprobado desde que ingresó. Pero Francisco, el punto es que 7 senadores del oficialismo, 7 destacados senadores del oficialismo, entre los cuales Francisco Chaguán y la senadora Sabat, Marcela Sabat, que habían votado en los retiros anteriores, habían apoyado al gobierno, hoy día ya no lo hacen. Entonces, sí, yo creo que eso hay que tenerlo a la vista también. Y los 40 diputados de Chile Vamos, que también adhirieron, forman una opinión que es demasiado contundente. Entonces, yo trato de hacer uso del rol que me corresponde de conductor del programa, no de opinante. Yo tengo una opinión política, pero trato de hacerla lo más objetiva posible. A veces me resulta difícil, pero trato de conseguirlo. Lo que a mí me preocupa, Francisco, es la gobernabilidad de Chile. Bueno, yo creo que en este minuto, Francisco, ahí está la gobernabilidad está en un momento muy, muy crítico, porque el presidente está solo, si no lo apoya nadie, y él persevera. Álvaro, él persevera en sus conductas. Entonces, Álvaro, yo creo que los 4 que estamos aquí vamos a coincidir en que la gobernabilidad no se la da solo un sector al país, la gobernabilidad se la da toda la clase política, y eso no depende de una persona. Depende de que todos los actores políticos, partidos políticos, instituciones políticas, respetemos las leyes, respetemos las normas. Y eso no ha pasado. No intentemos pasar aquí, porque aquí hay un punto fundamental. Hay una premisa básica en un gobierno presidencial. El gobierno presidencial tiene que ser capaz de crear las maniobras, las acciones, los acuerdos para efecto sustentarse en su propia coalición de gobierno. Eso no ocurrió. Por eso yo creo, fíjate que en este caso, solo para extrapolar en un debate que viene después, creo que Chile requiere, para estos casos, un sistema de gobierno que separe la figura del jefe de Estado con el jefe de gobierno. Porque si nosotros tuviéramos un sistema más parecido al parlamentario, donde se permiten formar coaliciones, estas crisis políticas no terminan tan complejas, porque hoy día está paralizado el gobierno. Sí, ¿cómo se resuelve? No tiene salida. Sí. Hoy día probablemente sea tema en la nueva constitución. ¿Cuál es la salida en la actual institucionalidad? O el gobierno persevera, se busca una salida para sacar al gobierno, para destituir al presidente. Entonces son situaciones muy complejas.
Pero si eso es. Pero mira lo que entonces al final el tema de desestabilizar al gobierno y la cuestión constitucional y sacar al gobierno y hablar de que no termine, o sea, el discurso que tenía el Partido Comunista hoy día ha permeado los distintos partidos de la exconcertación y volvemos a lo mismo. Si nosotros no desestabilizamos al gobierno, Francisco, ustedes tienen un problema de crisis de sustentabilidad del gobierno, eso tenemos un problema. Ese es el problema hoy día. Y ustedes no son, lamentablemente, yo pediría de verdad de que el presidente no persevere en esta actitud donde no da respuesta. A un presidente que estaba acostumbrado a hacer cadenas nacionales cada 3 días, llevamos más de una semana sin escucharlo hablar. La peor crisis del gobierno. Es que es divertido porque cuando no habla lo echan de menos y cuando habla dice ¿para qué habló? Entonces, lo que pasa yo antes de terminar, yo quiero mandarle un gran saludo muy afectuoso a los bomberos ayer de Victoria que fueron atacados cuando volvían de apagar un incendio de una capilla en Victoria. La verdad es que fueron atacados con perdigones a la cabina y hay uno de ellos que tiene lesiones en su mano. Eso, perdónenme, pero atacar a bomberos escondidos en las matas y de noche es terrorismo. Enrique, buenos días, buen fin de semana. Gracias, Francisco Ubieta. Vamos a ver cómo nos encontramos el lunes. Va a ser un fin de semana políticamente intenso Hay que cuidarse, hay que cuidarse mucho porque la pandemia está ahí, amenazante. Y nosotros tenemos que dar el ejemplo con el reducir la movilidad. ¿Cierto? Muchas gracias, Francisco Ubieta. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Chao, Enrique. Muchas gracias, Enrique. Chao, que estén bien.